Entonces les decía de que habíamos formado parte de un escenario que habíamos visto, como por ejemplo que habían estudiantes que pueden llevar una o varias materias, ¿verdad? Y estos pueden obtener diferentes calificaciones en cada una de ellas. Una asignatura también habíamos hablado de que puede ser cursada por varios alumnos o varios estudiantes. También habíamos determinado que un docente puede impartir varias asignaturas en diferentes horarios, que era una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Cuando hablábamos de cardinalidad, aquí tendría de muchos a muchos, asignatura docentes, ¿verdad? Igual acá estudiante asignatura, por lo mismo que vamos analizando. Y también habíamos visto de que una asignatura puede ser impartida por varios docentes, ¿vea? Además que también un profesor tiene un puesto, que habíamos determinado eso, y aquí sería uno o muchos, ¿vea? O muchos profesores pueden tener, lo habíamos delimitado, ¿vea? Que solo pueden tener un puesto, pero son uno o muchos, pero era lo que estábamos viendo en ese momento. Y solo pueden tener un puesto, ¿verdad? Y también habíamos determinado que el estudiante cursa carreras y obviamente aquí debería de estar ya todos los restantes campos. Entonces ahora lo que nos corresponde es tratar de hacer un modelo relacional a partir del modelo conceptual que ya tenemos. Recuerde que era parte de las etapas que habíamos establecido eh, dentro de el contenido que habíamos discutido en la clase anterior, donde habíamos establecido la simbología y cómo se creaba el modelo, ¿verdad? Que es el modelo que estamos viendo ahorita. Entonces habíamos dicho que había una serie de fases, que hay unas fases que son independientes del desarrollador que vamos a ocupar como base de datos. ¿Verdad? Entonces ahorita observe que establecimos un diseño lógico, que es lo que hemos establecido acá. Ya es un diseño conceptual que vamos a establecer un diseño lógico que aplicamos las reglas de normalización, ¿vea? En la cual al momento de normalizar, que son varias las normas que aplicamos, estuvimos discutiendo de que habían campos que, por ejemplo, habíamos visto dentro de la lectura de la normalización que un campo, estos campos, por ejemplo, nombre y apellido, solo pueden depender del atributo llave, que en este caso es DUI o carnet, ¿verdad? Entonces lo puede establecer acá. Pero si observamos este campo nombre, tiene otras dos que por consiguiente a la hora de establecerlo dentro del modelo relacional, este ya no existiría y estos estarían como pegados directamente hacia él, que forma parte de la normalización, ¿verdad? Que todas las llaves son las principales y que de él depende para ingresar a los otros datos. Entonces es parte de lo que estamos vinculando. Como los campos multivaluados que podemos tener varios datos, nosotros también podemos establecerlos como tal dentro de los mismos. Es decir que como son multivaluados podemos poner varios números. Eso significa que yo puedo ponerlo a esto como una tablita y allí ponerle teléfono, ¿verdad? Y que sea una relación de uno a muchos para que esa relación pueda existir y no tengamos ningún problema a la hora de establecer la normalidad, la normalización de este mismo. Acuérdense que si son campos multivaluados, tendríamos que crear una tablita, ¿verdad? Con teléfonos y ahí ponerlos como tal, ¿verdad? Cuando estemos ya en nuestra base de datos, que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Pero ahí, aparte de incluir los campos, la tipificación de los campos que hemos colocado,
vamos a ver una serie de elementos que no lo contiene por el momento nuestra base de datos como tal, pero sí lo va a contener otra base de datos, que es la que les decía que les voy a publicar esa base de datos para que puedan trabajar. Entonces, observando aquí y retomando, recuerde que solamente pusimos un campo llave para cada uno, ¿verdad? Aquí se me eliminó, pero aquí igual hay un ID de puestos también, ¿verdad? Ahora, observe que en el caso, yo he establecido ya la relación entre las tablitas como tal. Pero lo primero en Access, lo primero que debemos de hacer es crear cada una de nuestras tablitas, cada uno de sus detalles, cada una de sus propiedades y sus tipos de campos, qué tipo de datos van a tener, cómo queremos que se despliegue a la hora de tenerlo dentro del campo propiedad, a la hora de tenerlo dentro de un formulario, o el campo a la hora de tenerlo dentro de un informe para desplegarlo para que el usuario pueda visualizar el nombre tal cual, no como lo hemos puesto acá, vea. Entonces observe que esto es como una parte interna de cómo nosotros lo estamos visualizando. Vea. Entonces observe que aquí ya las tablas están íntimamente relacionadas, las tablas relacionadas, vamos a ver cómo se hace todo eso, ¿verdad? Porque aquí hay que establecer la integridad referencial, etcétera, ¿vea? Exigir la actualización en cascada, la eliminación de registros también, vean, actualización de los campos relacionados, ¿vea? Y eliminación de cascada de los campos. Entonces observe que en este ejercicio vamos a ver, en esta clase vamos a ver con todos esos vínculos. Yo no la voy a iniciar desde cero porque me tardaría demasiado, y el objetivo es que ustedes lo vayan creando. Observen que tenemos aquí llaves, 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 llave, 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 y observe que aquí hay 2 llaves, aquí hay 4 llaves, y ya se va a dar cuenta por qué razón existe esto. Vean, a la hora de estar creando las bases de datos, que es lo que sale, que surge a partir de este gráfico. Vean. Este es el gráfico que ha dado origen a nuestras tablitas relacionales que tenemos acá. Entonces vamos a ver las propiedades de los campos. Y recordarles que en Access pues existen una serie de objetos. Los objetos son tablas, las tablas contienen registros, las tablas contienen campos, los registros son las filas, los campos son las columnas, tal como lo hemos definido anteriormente, ¿verdad? A la hora de estar trabajando en Access, se nos va a abrir, dependiendo de la versión que usted tenga, si es una versión reciente a partir del 13, aparecería como ACCDB, ¿verdad? Y si es versiones anteriores, le va a aparecer como un MDB. Esta es la extensión como tal del archivo, ¿verdad? A la hora de estarlo creando. Pero paralelo a ellos se crea un archivo con una extensión .idb, ¿verdad? Que es de implementación de bases de datos, vean. Y en el caso de las versiones actuales se conoce como ACCDR, ¿verdad? Que ambos lo que hacen es ir registrando los cambios que ustedes van realizando al momento que están ejecutando con la base de datos. Y él lo que hace es actualizar. Mientras usted no guarde los cambios, él los almacena de forma temporal, ¿verdad? Ese archivo, los cambios que usted le vaya ejecutando a su base de datos, ¿verdad? Entonces, Access como aplicación y DBMS trabajan los datos en forma de objetos. Entonces, vamos a ver diferentes objetos. Vamos a ver objetos tablas, objetos consultas, formularios, informes, macros y módulos. En el caso, para esta clase, vamos a tratar de ver hasta consultas, y en la siguiente clase estaríamos trabajando
todos los demás temas, ¿verdad? Hasta terminarlos, ¿verdad? Entonces, observemos que las tablas, hay una forma de crear estos objetos, son objetos, ¿verdad? Y las tablitas, ya sabemos que lo que vamos a almacenar son nuestros datos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a almacenar como tal? Pues las tablas van a tener esta simbología. Tablas, filas y columnas, campos, ¿qué es lo que les decía, verdad? Los campos son los títulos que tienen las columnas y los registros son los números o la cantidad de elementos que contiene todos los campos, ¿verdad? En conjunto, que se conoce como registros. Cada uno de los campos, recuerde que son datos, en conjunto son datos, ¿verdad? Es información relacionada, que cada uno de ellos se considera una tablita, ya en conjunto, ya en su conjunto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una tabla como tal es una colección de datos sobre un tema específico, así como podemos ver aquí esta tabla, que esta tabla es vinculada a un cliente, pues así vamos a tener que crear nosotros también, vean, y vamos a tener esa información similar que lo contienen en los campos, que observe que tiene un tipo de dato, vean, que es lo que vamos a ver, y además de esto, cada tipo de dato tiene sus propias características o sus propiedades, que es lo que discutiríamos ahora, vean. Y aparte de tratar de ver las consultas también. De cualquier forma, si observamos, aparte de estos objetos, como lo mencionábamos, hay consultas, ¿verdad? Que ya usted las genera a partir de las tablas. Si no tiene tablas y no están vinculadas entre sí, no están relacionadas, no van a existir las consultas como tal. Y las consultas nosotros las vamos a definir o las vamos a utilizar para poder ver, para poder cambiar, para poder ver los elementos, analizar los datos en distintas maneras, ¿verdad? Dependiendo de la información, porque nosotros de las tablas vamos a sacar información, también de otras consultas podemos sacar información para nuestras propias tablas, que es ya información de nuestro interés, de nuestro análisis, ¿verdad? Por ejemplo, el promedio de las notas de una materia, o el promedio de los productos vendidos. Entonces hay una serie de datos que nosotros podemos ir vinculando. Entonces, las consultas se utilizan para ver, cambiar, analizar los datos en distintas maneras. También se utilizan como fuentes de registros para los informes y los formularios. Es decir que si usted a partir de estos objetos, tanto de los objetos tablas como de los objetos consultas, pues se van a establecer formularios e informes, ¿verdad? Que nos van a visualizar mejor esta información, ¿verdad? Porque recuerde que hay varias vistas. A la hora de estar diseñando un objeto hay varias vistas, hay vista de diseño y vista de ejecución y vista de hoja de datos. Entonces también vamos a tener esas mismas características para todos los objetos que vamos a encontrar. Otro de los objetos que vamos a encontrar acá en las consultas es del objeto son los campos calculados, que es donde más se utiliza. ¿Vea? Ya les voy a explicar un campo calculado a partir de una tablita que también lo podemos establecer, ¿verdad? Pero no es tan completo porque los campos calculados son bien limitados en las tablas, cuando estamos creándolos en las tablas. Son más útiles cuando lo estamos creando en las consultas porque tienen más opciones y eso se van a dar cuenta ahora que estemos trabajando con la creación de los campos en nuestras tablitas. Entonces observe que aparte de tener las consultas vamos a tener los formularios, ¿verdad? Que es lo mismo que ustedes han visto en Excel, en la parte de VBA, ¿verdad? Solamente que acá de lo que nosotros diseñemos, el formulario se va a autogenerar, ¿verdad? Dependiendo de qué objetos le ponga usted en las propiedades de los campos, así los va a establecer. Y si hay alguno que usted quiere agregarle algún formulario en particular para algún objetivo específico,
lo puede establecer. Entonces, el formulario, usted ya sabe que un formulario le sirve para varias tareas, ¿vea? Como por ejemplo, pedir a los usuarios que seleccionen una opción específica, ¿verdad? Se utilizan para también la entrada de los datos. Si usted quiere agregar datos sin necesidad de tenerlos en las tablitas, usted lo puede agregar. Ahí además de esto, podemos abrir otro formulario de esto. Así como ustedes veían en los menús de Excel, así mismo lo vamos a poder ver acá. Vamos a poder ver los botoncitos, vamos a poder darles acciones y si a esos botoncitos no le dimos acciones a la hora de estar diseñando la base de datos con las propiedades de los campos y en los tipos de datos que nosotros estamos ocupando, entonces se va a dar cuenta que también lo podemos diseñar dentro de los mismos elementos, dentro de los mismos objetos, objeto formulario, objeto consulta, ¿verdad? Objeto informe, ¿verdad? Y obviamente le va a servir principalmente para alimentar o para visualizar la información, así como le estamos viendo acá, ¿verdad? Tenemos nuestras tablitas, pero observe que ya lo tengo dentro de un formulario en el cual los formularios tienen las etiquetas, ¿veja? El textbox, aquí tenemos un listbox, ¿verdad? O un cuadro combinado, observe que hay opciones. Observe que tenemos también campos con teléfono y hay ciertas propiedades que le vamos a juntar acá. En el caso, en Excel nosotros no veíamos la máscara de los datos. La máscara representa cómo queremos que se despliegue los datos a la hora de estar visualizando la información. Entonces, si observamos aquí, ya le podemos establecer una máscara para el formato de sus datos, ¿verdad? Obviamente ya de forma automática hay un código de VBA que se está autogenerando para poder crear estos objetos y poder trabajar con ellos. Entonces ya sabemos que un formulario nos va a servir para ingresar datos, para abrir otros formularios, abrir otros informes, abrir consultas, ver específicamente información de estas consultas, porque nosotros podemos incorporar los datos a partir de consultas, ¿verdad? Y podemos crear nuestro propio informe, que solo nos va a servir para la visualización de la información. Entonces, también vamos a tener los informes que ya sabemos que todo informe es una manera efectiva para presentar los datos de un formato requerido, ¿verdad? Observe que hay una factura y entonces yo puedo presentar la información de la factura, puedo presentar un resumen de esa información, ¿verdad? Que forma parte de la alimentación que nosotros le hemos dado en las etapas anteriores. Obviamente un informe no existe si no existen las tablas, al igual que los formularios. Si no existe donde usted va a ir a almacenar los datos, que son las tablitas, entonces no va a existir ese objeto como tal. Entonces, obviamente nosotros podemos venir a generar un informe a partir de elementos que ya se tienen en las consultas o en las tablitas, ¿verdad? Entonces, el informe, vamos a tener un conjunto de registros en cada categoría. Si ustedes observan aquí hoy estamos viendo un registro con sus propias categorías. Podemos tener totales también, ¿verdad? En estos informes. Presentar totales de gráficos. También podemos dar un gráfico de estos mismos. Entonces, observe que se van a ocupar para diferentes objetivos, ¿verdad? También observe que vamos a ver siempre macros. Se va a dar cuenta que aquí las macros son mucho más sencillas que las que hemos estado viendo en Excel, ¿verdad? Y en el caso de macros, y vamos a ver un poco de módulos que vamos a programar para generar nuestros propios menús, ¿verdad? Menús de ejecución. Ok, retomando entonces les decía que hay macros, las macros de Access, que ya ustedes son expertos en la programación de macros, ya vieron que es una grabación de algo, ¿verdad? Pero las macros es un conjunto de uno o de más acciones, aquí lo vamos a tomar, así como hemos visto, una de más acciones que se realizan ciertas operaciones.
tal como abrir un formulario, imprimir un informe, visualizar cierta información. Entonces todo eso lo vamos a poder hacer a partir de las macros. Aquí ya están establecidas, ¿verdad? Las macros como tal en Access. Entonces no vamos a tener tanto problema como lo hemos visto con tanto código, sino que ya los objetos ya van a estar creados y solo los vamos a tener que utilizar. Ya existen estas macros, ya están almacenadas ahí, solo para que nosotros las utilicemos y se los asignemos a los botones que queramos asignárselo, ¿verdad? Entonces estas macros nos van a servir para todo lo anterior, visualizar tablas, visualizar informes, formularios, etcétera, ¿verdad? Las macros también van a ayudar a automatizar tareas que obviamente ya sabemos que las macros son para eso, automatizar tareas comunes, ¿verdad? Como imprimir el informe o como hacer clic en alguna opción para que se pueda visualizar cierta información. Y también tenemos los módulos que son procedimientos de Visual Basic, que aquí sí vamos a necesitar un poquito de código, ¿verdad? Que se le agregue, pero en lo general, en lo particular, es mínimo lo que se hace comparado con lo que hemos estado visualizando o trabajando en Excel. Entonces, vamos a tener que crear nuestra base de datos. Aquí sale cómo se va a crear su base de datos, le va a salir los objetos, le va a poner una nueva base de datos. Hay bases de datos ya existentes como tal, ¿verdad? Yo ya la tengo aquí creada, pero por si acaso observe que aquí me aparecen las opciones. Obviamente voy a ocupar una base de datos en blanco, ¿verdad? Para poder administrar mejor el recurso. Le tengo que poner un nombre. Observe que por defecto me aparece ACCDB, ¿verdad? Que es una base de datos de Access, ¿verdad? Access Database, que significa, eso es lo que significa la base de datos como tal. Entonces aquí hay que poner el nombre, grupo 02, y ya observe que le puedo dar una ubicación donde quiero que se almacenen, como buscar aquí y almacenarla en una carpeta en particular, ¿verdad? O, por ejemplo, acá en descargas y aceptar. Entonces yo ya le puedo dar mi ubicación, lo creo, desea guardar los cambios del diseño de relación. Ahora observe que me está hablando de los objetos que yo tengo abiertos, porque al momento de habilitar la base de datos, observe que yo he hecho ciertos cambios, ¿verdad? En la base de datos que yo tengo abiertas. Entonces yo no lo voy a guardar acá porque ya se sabe qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a ocurrir. Obviamente a usted le va a aparecer una base de datos en blanco, no va a tener ningún tipo de objetos, simplemente lo va a tener sin ninguna tablita, que es el objeto principal, ¿verdad? Es el objeto elemental. Observe que voy a cerrar, usted lo va a dar guardar y ahí le va a aparecer así. Le va a aparecer así y usted va a tener que venir y crear cada uno de los objetos. ¿Cómo va a crear cada uno de los objetos? Se va a crear y en crear observe que aquí tengo elementos de aplicación de plantillas, que ya están creadas ahí plantillas de diferentes objetos, ¿verdad? Observe que hay fichas, informes, etcétera, que yo puedo utilizar. También podemos ver que podemos crear nuestras tablas, son todos los objetos. Observe que crear objeto tabla, objeto consulta, objeto formulario, objeto informe y utilizar las macros, ¿verdad? Entonces observe que aquí podemos crear un diseño de tabla como tal, ¿verdad? La lista, una lista que podemos venir a importar. Y observe que yo aquí le di la opción de crear y le di crear una tablita, ¿verdad? Puedo ir a la vista de diseño de una tablita como tal y es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Una tablita, a la hora de venir y crear una tabla, un diseño, nosotros diseñamos aquí nuestra tablita. Es decir, que la vista de diseño significa que usted va a tener que crear los nombres de los campos y los tipos de datos que cada uno de estos va a contener.
En un determinado caso, si nosotros estamos diseñando la base de datos que corresponde al diagrama que nosotros estuvimos trabajando en la clase anterior, tendríamos que diseñarlo de esta manera, ¿verdad? En el cual observe que tengo que venir e ir poniendo cada uno de los campos. Observe que voy a poner en este caso DUE, ¿verdad? Voy a poner nombre. Le voy a poner nombre. Observe que aquí no es necesario ponerle todos estos datos como tal, porque esto es la parte interna, como nosotros vamos a visualizar los campos, ¿verdad? O sea, yo le puedo poner nom, así, apellido, ¿verdad? Y así voy haciendo mi base de datos como tal. Y aquí voy definiendo mis datos, ¿verdad? Y obviamente, si visualizamos toda la información como tal, podemos observar que la base de datos, a la hora de estar creando nuestras tablitas, observe que esta es mi tablita corresponde a una entidad, o sea que estoy creando una entidad estudiante, ¿verdad? Obviamente tengo que darle las características propias de cada uno de los tipos de datos. Si es DOI, por ejemplo, podemos definir cualquiera de estos tipos de datos. Texto corto, texto largo, número grande, etcétera. O sea, aquí vamos definiendo según el contenido que va a tener el tipo de dato. Y por ejemplo, yo sé que DOE contiene valores alfanuméricos o valores numéricos. Entonces, a partir de ahí voy yo definiendo mi propia base de datos. Sí, es muy similar. Entonces, observe que de lo que estamos hablando acá ahorita, si hemos analizado bien estos datos, obsérvese que aquí ya usted ya tiene clara la idea de cómo va a estar mostrados sus datos. Entonces, ¿cómo sería su dato DUE en esa tablita, en ese objeto? ¿Cómo tendría que ponerle? ¿Qué tipo de dato sería? DUE. DUE tiene qué tipo de datos. El contenido de este, ¿cuál va a ser? Alfanumérico, exacto. Vaya, y de los alfanuméricos que yo estoy mostrando acá, ¿cuál le asignarían ustedes? El texto corto, exacto. Ahora, observe que este es el tipo de dato. Nombre, ¿qué tipo de dato va a ser? ¿Texto largo o texto corto? Su nombre tiene más de 255 caracteres. Observe que en la parte inferior me dice tamaño del campo máximo 255, ¿verdad? ¿Ya? Ahorita solo estamos viendo los tipos de datos, que ya vimos que son varios. Tendría que ser texto corto, también este texto corto, etcétera. Bueno, ya terminé de yo diseñar mis datos. Ahora vengo a ver y cada uno de estos datos que yo he definido como tal tiene sus propias características o sus propiedades como tal. Se llama propiedades de los campos. Entonces aquí vamos ya entrando más en profundidad al detalle del campo como queremos que se muestre. Ya definimos que es texto corto, pues ahora tenemos que establecer de este texto corto si hay algún tipo de limitante. Por ejemplo, el tamaño de carácter del carnet puede tener 255 caracteres o cuántos va a tener. Exacto. Entonces aquí le voy a poner 7. El formato del dato, ¿qué tipo de dato va a ser? El formato del dato. Entonces observe que al momento de darle un formato al dato, como es un texto corto, no me aparece como tal un formato de tipo de dato. Para este caso en particular, yo no puedo poner ningún otro tipo de dato para él. Ahora, observe que hay un campo máscara.
Ahora, ¿la máscara para qué me sirve? Es la forma como el usuario va a identificar o va a colocar los datos, ¿verdad? Entonces usted lo va a delimitar de cómo quiere que se muestren los datos. Ahora, este campo como tal, hay una especificación que está establecida dentro de la misma presentación. Ahorita se los muestro. Observe que en la misma aparece la creación de las tablas, ¿verdad? Los tipos de datos. Cada tipo de dato tiene un formato asociado que incluirá cargar datos en la tabla, ¿verdad? Entonces observe que en el caso en particular, esto es lo que hemos estado viendo ahorita. Usted lo tiene que ir a leer para qué es lo que va a ocupar cada una de las cosas. Yo voy a ir implementándolo de una sola vez, ¿verdad? Y en el caso de las últimas versiones, si usted tiene una versión antigua, solo va a tener estas opciones. Pero si usted tiene una versión más reciente de Access, entonces va a poder tener datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Así como me aparece ahorita a mí, que me aparecen más campos de lo que generalmente aparecen si fuera MDB. Entonces observe que las propiedades de los campos, aquí le va diciendo cada una de las propiedades y yo ya la voy a ir implementando, ¿verdad? Observe que el campo tiene los campos, el nombre del campo, la descripción, propiedades del campo. Observe qué es lo que estamos diciendo aquí. El nombre del campo, cómo quiero que se denomine, el tipo de dato y aquí una descripción. Entonces, cuando nosotros estemos creando una tablita, tenemos que hacer así como que estamos haciendo lo mismo que en introducción a la informática, en donde usted le va a establecer que represente ese dato. ¿Qué representa ese dato? Ah, representa el carnet del estudiante. Y aquí puedo poner más comentarios al respecto, que será llave o campo único para esta tabla. Entonces usted va describiendo cada uno de estos. Entonces es lo que estamos viendo ahorita, vean, que en la descripción de qué es el tipo de dato que va a contener, así como lo hacían en introducción a la informática, las propiedades de los campos, que es lo que estamos viendo ya, ¿ve? Estableciendo las propiedades del campo en vista de diseño. Recuerde que estamos dependiendo de la vista que estemos, así son los datos que nos van a proporcionar, ¿verdad? En este caso, además de de las propiedades de los campos o de los campos que contienen, ustedes se van a encontrar que va a tener título, valor predeterminado, tamaño, tipos de datos, observe, textos que pueden contener, observe, todos estos son los que vamos a estar trabajando, dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos trabajando, así es lo que vamos a contener como tal. Entonces, observe que a la hora de estar definiendo dentro de los tipos de datos, y en el caso en particular del que estamos viendo, del tipo de dato carnet, nosotros tenemos que venir y establecer que dentro de las propiedades que éste pueda tener y por el tipo de dato, tiene una propiedad muy peculiar que tenemos que nosotros definir si la queremos establecer o no, que era el campo máscara, ¿verdad? Ese es lo que voy a mostrarles ahorita, porque hay validación del dato, etc. Entonces, observe que la máscara ofrece la posibilidad de indicar el tipo de caracteres y el orden en el que serán aceptados los datos en su campo a través de la creación de los formatos. A través de la creación de formatos predeterminados que establecen cuántos caracteres se admitirán, si serán números o letras, mayúsculas, minúsculas, o si tendrá una o no tendrán separadores, etc. Para ello es que utilizamos la creación de una máscara, considerando que debemos de tener este cuadrito en cuenta. Observe que, por ejemplo, si
para indicar una letra, dos números y otra letra, observe que si son obligatorias, la máscara debe de ser L00L, si los cuatro son obligatorios. Para separar podemos utilizar la máscara L/ con el guión, para separarlo con guión, y el slash es lo que hace, 00 / otro guión, y luego otra letra. Cuando el usuario ingresa datos en el campo que posee una máscara de entrada, se mostrarán subrayados los lugares disponibles donde los caracteres son literales, ¿verdad? Entonces observe que aparece esta nomenclatura, que eso usted se lo debe de aprender, ¿verdad? Observe que estamos ocupando el símbolo slash, que dice que se utiliza para separar decimales, miles, horas y fechas, que es un símbolo especial que se está ocupando ahí. Aparece el símbolo 0, obliga a introducir un número. Aparece un símbolo L, que obliga a introducir una letra. Y así tiene que aprenderse estas características. Observe que si por defecto queremos que aparezca un valor o un símbolo específico como asterisco, también podemos poner ahí que aparezca dentro de la máscara el símbolo de asterisco. ¿Por qué? Porque la máscara está contenida en dos partes, en tres partes. La primera, que es cómo se presenta la máscara. La segunda, que indica los caracteres que va a contener la máscara. Y la tercera, que se especifica qué carácter quiere que aparezca usted en los espacios en blanco de la máscara. Y por defecto Access utiliza un subrayado. Entonces observe que lo vamos a ir definiendo de esta manera. Ahora, va a ser punto y coma o va a ser coma dependiendo de la configuración regional que usted tenga. En mi caso yo sigo siempre con el punto y coma como separador entre argumentos de una función, porque la máscara prácticamente viene siendo como una función en particular. Y observe que se escribe 0 para que se guarde y 1 para que no se guarde. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este campo ahorita. Entonces observe que tengo aquí el campo DUI, tengo el formato, observe que aquí tengo general, tengo búsqueda, es un cuadro el que yo voy a hacer. Formato no va a tener la máscara, entonces ¿qué máscara voy a ocupar? Observe que aquí salen unos 3 puntitos que me sirve para generar o utilizar el generador de expresiones. Desea guardar la tabla, observe que me va a pedir guardar la tabla, ¿ve? Porque esta es otra aplicación que está por ahí que se autogenera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a colocar lo que tiene que ver con su carnet. Con esto que les acabo de explicar, ¿cuál sería la simbología que voy a ocupar en este caso? ¿Es opcional o es obligatorio? ¿Qué formato tiene su carnet? Exacto, sería LL, LL. Luego le vamos a poner los números, que son 5. Y ahora sería punto y coma. ¿Qué más tendría que ocupar ahí? ¿Cuál es el siguiente parámetro que voy a ponerle acá según lo que estamos viendo acá? Indica si los caracteres literales empleados en la máscara se almacenan o no. Se escribe 0 para guardar y 1 para no guardar. Entonces, ¿qué le voy a poner aquí? 0. ¿Ya? Y aquí le voy a colocar como último parámetro, especifica el carácter que debe de aparecer en los espacios en blanco de la máscara. Si yo no le pongo, le va a aparecer el valor por defecto, ¿verdad? O sea que yo lo puedo dejar así. Ahora, ¿cómo queremos que se muestre la tabla? Observe que yo ya le puse nombre del campo, no apellido. Pero cuando yo ya esté en el campo como tal, cuando yo ya esté en la etiqueta que debe de contener yo le puedo poner, en vez de DUI, le puedo poner el carnet como tal, vea, carnet. Y le puedo poner carnet estudiante, etcétera. Ahora, ¿va a tener un valor predeterminado es decir, que tiene que llevar un valor por defecto? No, no es necesario. Pero por ser carnet, obviamente, tiene que tomar en cuenta
de que es obligatorio, pero eso no se mira aquí, sino que se mira en las partes inferiores de la tablita de las propiedades del campo que estamos viendo. Ahora, no tiene valor predeterminado porque es un carnet que se va a ir poniendo ahí. Observe que podemos ponerle una regla de validación, así como lo hacíamos en Excel también, que tiene reglas de validación. Nosotros podemos utilizar reglas de validación acá. Obviamente el carnet, lo único que debe de ser es que no sea vacío, ¿verdad? Pero en el caso no lo voy a poner acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sería una regla de validación, sino que sería si el campo es obligatorio o no. Pero eso lo vemos en el siguiente. Texto de validación es si se equivoca el usuario, cuál es el mensaje que le va a salir. Pero como no tenemos validación, no se le va a poner requerido. Entonces aquí sí tenemos que ponerle que este es un campo requerido. ¿Por qué? Porque para comenzar es un carnet. Y en segundo es una llave, ¿verdad? No le he puesto ahorita la llave. Yo lo tengo que subrayar acá, dar clic derecho y ponerle la llave. Pero se va a dar cuenta que si usted no lo hace, él por defecto se la va a poner. Por eso es que no lo he puesto como tal ahorita acá. Y observe que aquí dice permite longitud 0. Entonces la respuesta, como es obligatorio, aquí le voy a poner que no, no permite. Es indexado. ¿Qué significa eso? Que si se puede duplicar o no. Y si quiere ordenarlos. Es decir, que cuando usted ingrese los datos, al momento de ingresar el dato, él automáticamente va a ir ordenando según el orden de carnet. Es decir, que si usted mete un ZP y luego mete un AP, ¿cuál va a ser primero? El AP, aunque haya metido de segundo el AP. Entonces eso es lo que le está diciendo. Y además le está diciendo que si es con o sin duplicidad, es decir, si es llave. Luego está el compresión Unicode, que es para comprimir el tipo de datos que se va a ocupar, ¿verdad? Le podemos dejar que sí o que no, ¿verdad? Ahí prácticamente es indiferente este dato, ¿verdad? Y el modo IME, que si es un control, que usted quiere ponerle un control a este dato, ¿verdad? Nosotros podemos poner un control en particular, ¿verdad? De los que ya tiene el dato como tal, o le ponemos, en mi caso yo le pongo sin control porque es el llave y no necesito que se le coloque nada más que la información del dato. Observe que modo de IME, si como no le vamos a poner ningún tipo de control, para todos nuestros datos no vamos a ocupar el campo ni modo IME ni modo de oración IME. Estos dos no los vamos a ocupar, ¿verdad? Y aquí me está diciendo cómo quiero que se alinee el texto a la hora de ingresar. A la derecha, al centro, a la izquierda, etcétera. Esto es lo que me está diciendo. O general. Entonces yo le puedo poner central. Entonces observe que ya hice la definición de ese campo. Y así tengo que ir para cada uno de ellos. Obviamente, cuando ya voy a ver los campos generales, ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia con los demás campos. Entonces ahora voy a cerrar. Observe que ahorita mi tablita yo no la he guardado como tal. Observe que aquí le puedo ver de forma de datos, la vista de datos, de hoja de datos, pero como no le he guardado, me dice que sí, la deseo guardar. Entonces yo le voy a poner TBL, solo para que usted vea, TBL, y cómo se llamaba la tablita. Entonces yo le voy a poner mi tablita, pero no se debe llamar así, sino que se llama estudiante, ¿verdad? Y le pongo aceptar. No hay ninguna clave. Observe que me está diciendo que yo no le pongo una clave, pero él también me está diciendo siempre todos los mensajes deben de tener el cuidado de irlos leyendo. Entonces aquí me va a tocar que ponerle que sí, que él elija. Observe, él me puso una nueva llave como tal. Entonces a mí me afecta porque realmente esa no es mi llave, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no tenemos que cometer ese error. Voy a eliminar el campo que se me autogeneró y le voy a dar clic derecho aquí y le voy a crear mi llave. Este entonces va a ser mi llave. Voy a cerrar, desea guardar, sí, ok. Ya están y así mismo voy a hacer con todos mis campos y con todas mis tablitas. Entonces observe que si ya me voy al objeto tablas, aquí me va a aparecer mi tablita ya creada.
Y observe que no tiene ningún dato. Ahorita le estoy viendo como hoja de datos. Si nosotros comenzamos, por ejemplo, le pongo la tecla RR, observe aquí, y quiero poner otro tipo de dato, como yo le he puesto la máscara, me la restringe, ¿verdad? Yo no le puedo poner una letra, ¿verdad? Y observe que aquí tendría que poner el número de carnet, y yo ya no le puedo poner más que eso, ¿verdad? Observe que también además en la parte inferior aparece el guión bajo, como yo no le puse qué símbolo. Y si yo lo quiero convertir en mayúscula, tienen que ver en esa información que yo le he desplegado, ahí aparece cómo quiere que se lo convierta automáticamente a mayúscula, aunque usted ingrese minúscula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo he ingresado minúscula, ¿verdad? Y aquí le voy a poner el nombre, María Magdalena, ¿verdad? Observe que aquí me aparece carnet en el nombre de campo y aquí me aparece nombre y apellido, ¿verdad? Esto es como yo no los he venido y delimitado, pero si yo aquí ya les hubiera ido a dar mis propiedades, que es lo que tengo que hacer para cada uno de mis datos, ¿verdad? Tengo que ir a dar propiedades y verificar qué información es lo que va a contener, entonces allí es lo que ustedes tienen que leer, porque yo no voy a ir viendo todos los campos, vean. Yo ya de aquí ya se va a dar cuenta que me voy a ir a mostrar ciertos datos, ciertas diferencias que hay para que podamos establecer bien la conexión de las propiedades junto con los tipos de datos que cada uno de ellos va a contener. Observe que aquí le voy a poner un nombre y esto que está aquí es un registro, esto que está aquí es un campo, ¿verdad? Observe que si yo quiero, si yo observo acá, mis tablitas solo está conformada por 3 campos, pero también le puedo venir y agregar uno y le tengo que poner el tipo de dato, etcétera. O si yo quiero hacer un campo, observe que yo lo puedo venir un campo calculado, un tipo de dato texto, número, moneda, si no, fecha, hora, ¿verdad? Entonces yo le voy a establecer aquí qué tipo de dato es lo que yo quiero crear, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. Entonces aquí voy a ir a hacer los registros y observe que ya se sabe que yo no puedo dejar este campo. Por ejemplo, si yo ya me pasé aquí y yo cierro mi base de datos, mi tablita como tal, ¿verdad? Observe que no se guarda el registro, pero si yo comienzo y solo pongo este registro, observe aquí y cierro, me aparece el mensaje que hay un valor que se especificó, que es tiene una máscara especificada y que también es un campo obligatorio, que no puede ir vacío. Y me dice que no se puede guardar este registro ahora, es posible que no lo almacene, por tanto, si deseo almacenar el objeto, tengo que irlo a corregir, vean. Y le pongo que sí, no me interesa guardar el dato. Observe que allí está la tablita con sus datos. Esta es la hoja de datos. Observe que aquí tenemos la vista de diseño y aquí es como lo teníamos y hemos ido analizando nuestros datos. Entonces aquí le vamos a ir poniendo las restricciones a cada uno de nuestros datos, los tipos de controles, los tipos de reglamentos de validaciones que van a tener, el título. Observe que aquí le puse DUE, pero cuando yo estaba viendo mi hoja de datos me aparece carnet. Entonces observe que título es lo mismo que nosotros veíamos en las propiedades de los campos cuando estábamos diseñando los formularios, las etiquetas de ellos. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Que aquí estamos viendo una forma preliminar de ir definiendo sus datos como tal. Entonces observe que voy a cerrar esto porque yo ya definí mis tipos de datos para cada una de mis tablitas como tal. Vean, ahorita ya al menos ya le enseñé cómo hacer su tablita. Sí, observe que también puedo venir y como lo hemos establecido, yo voy a crear una carrera solo para que ustedes vean cómo vamos a hacer en la hora de laboratorio, aunque yo sé que sus profesores les explican muy bien a la hora de darles las consultas los días lunes, pero yo siempre les explico parte de cómo van a hacer ustedes el funcionamiento y ciertos tips que deben de considerar a la hora de importar, porque muchas veces a la hora de importar ustedes van a tener ciertos problemas. Entonces ahorita, si ustedes observan,
hemos visto un poco de cómo vamos a ir diseñando nuestras bases de datos, ¿verdad? Ya voy a ver más objetos, más tipos de datos, pero solo quiero enseñarles cómo importar. Entonces, para ello, yo tengo una tablita para que yo importe, ¿verdad? Voy a importar unos datos y la puedo importar desde datos externos, ¿verdad? O lo puede importar con copiar y pegar, que es lo más factible. Pero las características y propiedades de los campos que usted ha establecido tienen que ser los mismos para que no se le pierdan los datos y no se les pierda la información. Además de ello, cuando usted tiene tablas e importa los datos, tiene que tener el cuidado que si usted, por ejemplo, aquí observe que esta es una tabla independiente y esta es otra tabla independiente, pero esta tabla es una tabla que es dependiente. Entonces, ¿qué significa? Que a la hora de que usted viene y llena los datos, si esta tabla que es dependiente no tiene los datos de esta, le va a aparecer error. Entonces usted a la hora de importar los datos, primero tiene que importar a partir de las tablas independientes. Si por ejemplo yo tengo estas tres tablitas, ignore todo lo demás que existe aquí, ¿verdad? Ignore esto, vaya, así. Entonces observe que solo tengo mis tres tablitas. Para combinar esta información, yo sé que esta tablita con esta tablita son madres de esta, ¿verdad? ¿O cómo lo voy a establecer? ¿Cómo puedo visualizar eso? Si observamos, hay una línea que las une. Y observe que está este y está este. Entonces, al momento de estar o querer importar los datos, lo primero que tenemos que ver es que si los datos cumplen y tienen las mismas propiedades, igualitas las propiedades. El único campo que puede ser diferente entre ellas es cuando ella es una clave primaria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mi tabla docente asignatura, que voy a ir para acá, tabla docente asignatura, y la voy a ver en vista de diseño, observe que las características que yo le he asignado en esa tablita, aquí dice que es requerido, sí, permitido, la longitud 0, le he puesto que no. Sin duplicidad, observe, ¿por qué? Porque como es llave, ¿verdad? Es sin duplicidad como tal. Entonces, se va a dar cuenta que esta propiedad es todo lo que usted ponga acá debe de ser igual. Lo único que va a cambiar de mi otra tablita, porque recuerde que viene de los campos de una relación de uno a muchos, y cuando hay una relación de uno a muchos, que tengo que recordarles que el diagrama que estamos viendo es este. ¿Verdad? Cuando tenemos de una relación de uno a muchos, observe que la tablita, lo que ha pasado aquí, que es lo que tenemos en el diagrama, vea qué es lo que tenemos acá en el diagrama. Quiero minimizar. Observe que esta es asignatura, docente y puesto. Observemos en el diagrama acá, asignatura, docente y puesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que cuando hay una relación de muchos a muchos, se va a crear una tablita adicional. Observe que si usted se fija, aquí dice tabla docente asignatura, que prácticamente es imparte como tal, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Observe que aquí está la tabla asignatura. Entonces, como viene de una relación de muchos a muchos, se me crea una tablita adicional. ¿Qué es lo que se me ha creado ahí? Vea, ¿qué es esta? Vea, porque viene de relación de muchos a muchos. Ya decíamos que a la hora de estar en el diagrama DER, yo sé que esta me genera una tabla adicional, que es la tablita que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces usted ahí va viendo de qué valores depende cada una. Y observe que si esta no tiene valores, le va a afectar a esta. Pero si esta tiene valores y le afecta a esta, primero debo de llenar esta, luego debo de llenar esta, luego voy a llenar esta y luego voy a llenar esta. O sea que tengo que
tengo que ver de qué forma los puedo importar los datos, ¿verdad? Siempre y cuando definiendo que los campos que son llaves, en este caso, que son las llaves que se importan de un lugar a otro, como en este caso, código docente, código docente. Observe que esta se importa para acá y es el vínculo que le hemos establecido como tal. Código puesto, código puesto. Entonces observe que este es el vínculo que debe establecerse como tal. Ahora, observe que solo le he puesto una llave y esta no lo he tomado como otra llave. ¿Por qué? Porque pueden haber varios puestos repetidos acá, ¿verdad? Y si yo le pongo una llave, observe que también tenemos que darnos cuenta que lleva una propiedad. Y esto no es que se crea él automáticamente, sino que cuando usted está diseñando sus tablitas, usted tiene sus tablitas desde cero, tal cual las hemos establecido en el diagrama, pero a medida vamos estableciendo las relaciones entre ellas, se va a dar cuenta que se van a ir creando las relaciones. Entonces, si yo le muestro ahorita la relación existente entre asignatura y docente, se va a dar cuenta que entre asignatura, que es este, y docente, hay una tabla intermedia, no es una relación directa. ¿Por qué? Porque es una base de datos en la cual de muchos a muchos, y por lo tanto cuando hay una relación de muchos a muchos, se me genera una tabla intermedia, ¿verdad? De ese vínculo que se van a establecer entre los dos componentes. Observe que cada una de estas tiene su llave, esta tiene su llave, esta tiene su llave, y al momento de crear mi tablita extra, observe que se me va creando una llave que la vincula como tal, ¿verdad? Entonces observe que la llave de código asignatura se va para tabla asignatura y la llave de docente se va para acá también. Y observe que ambas forman sus propias llaves. Entonces esto no lo establezco en un DER como tal, sino que lo voy a establecer con mis tablitas. Yo vengo, diseño mi tablita, observe que aquí en la tablita asignatura, me voy a la tabla asignatura, y aquí tengo mi tablita asignatura. Si observamos las características propias de él, son 6 elementos, tiene letras, el código de la asignatura y aparte que es requerido y sin duplicidad. Pero observe que si me voy a ver la tablita docente asignatura, ¿ya? Observo que dentro de las propiedades que le he establecido, estoy viendo que tienen su propia característica, ¿verdad? Si me voy al campo de código docente, observe que tanto el código de la asignatura como el código de la asignatura en la tabla asignatura, como el código de la asignatura en la tabla docente asignatura, tienen las mismas características en los campos. La única diferencia en esta oportunidad que hay es que me dice si es indexado o no, ¿verdad? Y observe que en este caso dice, en la tablita asignatura dice sí, sin duplicidad, porque recuerde que allí no puede existir ningún registro repetido. Pero si nos vamos a la tablita de docente asignatura, se van a dar cuenta de que aquí sí puede ser repetido. Porque recuerde que es la tablita de muchos a muchos que se generó a partir de ese vínculo entre la tabla asignatura con tabla docente, que eran muchos docentes, muchas asignaturas. Vean. Entonces observe que aquí el campo indexado dice sí con duplicidad. ¿Por qué? Porque esta llave viene de aquí. Entonces cuando yo creo mi tablita, yo tengo que ir y agregarle esa tablita como tal, porque estoy dependiendo del DER que yo he generado, ¿verdad? Entonces viene de este DER y por lo tanto, recuerde que era lo que decíamos, de una relación de muchos a muchos establece que genera otra tablita con esa misma, que es lo que hemos establecido aquí. Observe código asignatura, ¿verdad? Observe aquí imparte, que en este caso imparte, se le ha importado la llave de docente y la llave de asignatura. Pero recuerde que este es un DER y el que estamos haciendo ya es un modelo lógico, es decir, que ya es la relación entre las tablas. Entonces nosotros venimos
creamos las tres tablitas y le definimos como tal los campos que se van a vincular entre ellas. Y en este caso he establecido que el campo que se va a relacionar con cada uno de estas es el campo asignatura, junto con en la tablita imparte y el campo docente, ¿verdad? Que son los códigos. Recuerde que las que se importan son las llaves. Y el requisito es que se cumplan, que todas sus propiedades sean iguales, sus requerimientos sean iguales. Es más, usted los puede nombrar distinto acá, entre ellas, pero como estándar de la materia, yo recomiendo que se mantenga el mismo nombre, ¿verdad? Porque lo que interesa son que sus propiedades de los campos sean iguales, que el tipo de datos sea igual, que su propiedad sea igual. Eso interesa. Que la única diferencia, recuerde que es si es indexado o no, que es con duplicidad cuando es una llave de muchos a muchos, una clave, una tablita que ha salido de una relación de muchos a muchos, es con duplicidad, y en la tabla original es sin duplicidad, tal como lo hemos establecido acá. Observe que la asignatura es sin duplicidad. Y si nos vamos a la tablita de docentes, ¿verdad? Como tal docente, observamos que al momento de poner la vista de diseño, el ID de docente tiene 7 características, tiene un código y dice sin duplicidad. Y al momento que me voy a la tablita docente asignatura, observe que esta característica es igual a la característica que él tiene ahí. Entonces, por esa razón, es que si usted mira, aquí es con duplicidad y aquí es sin duplicidad, ¿verdad? Entonces, allí es como nosotros vamos a ir definiendo, y a la hora de importar los datos ya tenemos que tomar todas estas consideraciones pertinentes para poder importar esta información, porque si no nos va a dar problema y no vamos a poder importar. Recuerde que ya le dije, no es que lo va a hacer de forma desordenada, sino que vamos ordenando primero mis tablas independientes y posteriormente la secuencia según como vayamos teniendo de las tablas dependientes de un valor con otra, ¿verdad? Entonces, si es de tener una tablita, tenemos que comenzar de la menos dependiente o de la que menos valores dependen de otras tablitas. Observe que en este caso, puesto y docente, si nosotros nos vamos a la tabla puesto, esta tablita esta es la llave del campo. Esta tablita puesto tiene su propia llave, que es la que se importa para acá. Observe que esa es la relación existente, porque es una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Entonces observe que esta llave de acá es la que nosotros venimos y la jalamos y la ponemos acá, ¿verdad? Observe que ya existe una relación, pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esta la vamos a jalar para acá y observe que ahí se establece relación de 1 a muchos. Si usted le da doble clic a él, se va a dar cuenta que aquí, quiero que observe, tabla puesto, tabla docente. Para que usted, esto yo lo pongo para que usted, por eso le pongo tabla, para que usted vea de dónde se originan y cuáles son los vínculos que han tenido entre estas. Observe que dice que hay que exigir una integridad referencial, que significa que usted, los datos que aquí tenga son los mismos datos que va a tener acá, o los que va a poder tener acá, porque no es que todos los va a tener, sino que aquí puede tener varios que no los puede estar ocupando acá, ¿verdad? Pero si no existe aquí, no los puede ocupar acá, porque el código es este, y este es el que determina la existencia de los valores en esta tablita del campo o el puesto determinado. Entonces, obviamente, si no hay un puesto existente, no puede tener un docente en ese puesto, ¿verdad? Entonces, es el vínculo entre esa tabla. Ahora, siempre debemos de chequear esto, ¿verdad? Actualización en cascada, eliminación en cascada. ¿Por qué? Porque cuando usted actualice aquí, automáticamente se va a actualizar acá. Si usted elimina un puesto, obviamente no va a quedar ningún docente con el puesto mismo si usted ya lo eliminó. Y obviamente si le cambió el salario a la persona, tampoco le va a establecer como tal. Entonces siempre debe de existir esa relación entre ellos. Entonces observe que aquí al momento de establecer las relaciones, eso es lo importante. Cuando nosotros estamos importando los datos, lo que vamos a hacer primero es establecer las configuraciones, establecer qué orden es el que vamos a importar, ¿verdad?
y establecer también cuál es la forma en la que nosotros lo vamos a hacer. Es decir, la relación entre las tablas. Primero la relacionamos y luego rellenamos la información como tal, ¿verdad? Para que exista esa integridad referencial. A menos que usted no le ponga exista ninguna de estos 3 chequecitos, usted lo puede llenar sin ningún problema. Pero todas las relaciones existentes acá siempre van a ser entre una relación de 1 a mucho. Ahora, observe que hay una combinación de relaciones, ¿verdad? Esto usted lo va a ir a investigar, la existencia de esto, por qué existe y cómo ocuparlo, porque va a ser preguntas de examen, ¿verdad? Pero yo no se lo voy a explicar. Ya esto es una investigación extra que usted debe de hacer por el hecho de que usted está llevando una materia y también debe de investigar, ¿verdad? Forma parte de la investigación que usted requiere para establecer el vínculo entre ellos. Entonces recuerde que debe de investigar para qué se ocupa cada uno de esos, ¿verdad? Observe que aquí yo estoy haciendo esa combinación de los datos, ¿verdad? Estoy ocupando uno de ellos, que ya sabe por qué y cómo se ocupa. Ahora usted solo va a investigar los otros 2 restantes, para qué y cómo se va a ocupar. Esto va a depender de los tipos de relaciones y enlaces que usted vaya a integrar ahí. Entonces observe que yo ya le voy a dar aceptar y aquí me dice el motor de la base de datos no puede bloquear en la tabla docentes porque actualmente esta está utilizando otro usuario o proceso. Ahora, ¿por qué razón esto no se puede? ¿Qué es lo que me está diciendo? Simplemente como yo tengo mi tabla puesto y mi tabla docente habilitada, yo no puedo hacer todo esto. Es decir, como yo la tengo abierta ahorita, la estoy ejecutando, yo no puedo establecer estos dos, hacer esa modificación que estaba haciendo, ¿verdad? Porque debe de estar cerrada mi tablita. Otro de los cuidados que deben de ustedes también tener, en la misma le va apareciendo todas las observaciones necesarias y requeridas para la ejecución de las mismas, de los mismos campos, ¿verdad? Como tales.